Acompáñanos, mientras cruzamos la neblina espesa que cubre los rincones olvidados de pueblos rurales. En estos lugares, donde el tiempo parece detenerse y el silencio tiene peso, emergen relatos que escapan a la razón, fenómenos inexplicables, susurros en la oscuridad, miradas que se sienten pero no se ven. ¿Por qué ocurren aquí y no en la ciudad? Tal vez porque en estos territorios alejados del ruido moderno, lo desconocido aún encuentra un hogar, un refugio, una grieta por donde asomarse. Quizá nunca se fue, quizá siempre estuvo esperando. Nuestra primera parada es en Aguascalientes, México. Allí, César Gutiérrez comenzaba sus días como cualquier joven del campo, con el sol aún oculto tras el horizonte y el ganado esperando ser guiado. Pero esa mañana, algo era diferente, inexplicablemente distinto. El aire pesaba más de lo normal, el canto de los gallos no llegó a tiempo, y los perros, siempre alerta, siempre ruidosos, no emitieron un solo ladrido, como si algo invisible los hubiera silenciado, como si el día dudara en comenzar. Fue allí, entre la bruma matutina, que César vio a don Chema, un anciano del pueblo, de caminar pausado, ojos sombríos y voz rasposa. «Algo no está bien, muchacho», dijo don Chema, sin que César le hubiera preguntado nada. Lo que don Chema compartió a continuación hizo que las madrugadas nunca volvieran a ser las mismas. Animales, paralizados en mitad del campo, sombras que imitaban formas humanas, pero que no caminaban como humanos, que se deslizaban, como si flotaran sobre la tierra húmeda, y un susurro, persistente, helado, que venía del pozo seco, al final del campo. Un susurro que, aún hoy, nadie se atreve a descifrar. Durante varios días, César fue testigo de cosas que desafiaban toda lógica. Primero, fueron las vacas. Se detenían en seco, se negaban a cruzar ciertas zonas del terreno, como si algo invisible las empujara hacia atrás. Luego, los gatos maullaban con desesperación, mirando fijamente a rincones vacíos, como si vieran algo que nadie más podía ver. Sus ojos seguían algo en la oscuridad, algo que no estaba allí. Y entonces, cada noche, siempre a la misma hora, una figura aparecía, alta, delgada, demasiado delgada. Se quedaba quieta entre los árboles, justo en el límite de lo visible. Nunca se acercaba, nunca se alejaba, solo estaba ahí, observando, como si esperara algo, como si ya supiera lo que iba a ocurrir. Y César empezaba a entender que no estaba solo. Durante días y noches aún más largas, César fue testigo de cosas que no tenían explicación. Pequeños detalles, al principio, inofensivos, casi imperceptibles. Las vacas del campo dejaron de moverse por ciertas zonas. Se agrupaban nerviosas, mirando hacia un punto, uno que a los ojos humanos parecía vacío, pero no para ellas. Los gatos comenzaron a comportarse de forma extraña. Maullaban en la madrugada, sin razón, como si respondieran a una voz, una que solo ellos podían oír. Se erizaban, huidizos, sus ojos clavados en esquinas donde no había nada. Y luego, cada noche, a la misma hora, una figura aparecía, al fondo, entre los árboles, alta, más alta de lo normal, delgada, como si el viento pudiera romperla, y sin embargo, inmóvil. No se movía, no hablaba, no se iba, solo estaba allí, observando, siempre en el mismo lugar, como si formara parte del paisaje, como si llevara siglos esperando. Sus ojos, aunque invisibles, se sentían clavados en la piel, fríos, inhumanos,
César intentaba no mirar, pero cada noche la figura seguía allí y algo en su interior comenzaba a quebrarse. Entre los árboles apareció un hombre, un charro, inmóvil, sin rostro visible, solo un sombrero y una silueta que no proyectaba sombra, como si no perteneciera a este mundo. Los niños lo vieron primero. Pensaron que era alguien del pueblo, hasta que intentaron huir. Y entonces lo escucharon. Un silbido. No venía del bosque, no venía del aire, venía de dentro, de sus propias cabezas. Agudo, persistente, como una advertencia. Dicen que ese hombre no caminó. Dicen que flotó, que se deslizaba sobre la tierra, sin tocarla, sin dejar huellas. Corrieron, gritaron, pero nadie respondió. Nadie, salvo el abuelo, porque nadie más en el pueblo reconocía aquella figura. Nadie, excepto él. Y cuando le preguntaron, su rostro se tornó pálido y solo dijo: no debieron verlo. El abuelo se quedó en silencio un largo rato, como si las palabras le pesaran, como si al pronunciarlas fueran a despertar algo que debía seguir dormido. Finalmente habló. Su voz era grave, seca, como si viniera desde muy, muy lejos. Nunca sigan un silbido en el bosque, dijo. Nadie se atrevió a preguntar por qué, pero él continuó, sin que se lo pidieran, con los ojos clavados en el fuego, como si hablara más para sí mismo que para los demás. Contó que, en su juventud, un amigo suyo lo hizo. Escuchó un silbido entre los árboles y, como tantos otros, pensó que no era más que el viento o una broma. Lo siguió y regresó, pero nunca fue el mismo. Su risa se volvió extraña, sus silencios más largos, y por las noches hablaba solo, decía cosas sin sentido, o quizás con demasiado sentido como para entenderlas. El abuelo aseguraba que los bosques antiguos, esos que ya nadie pisa, esos que parecen inofensivos en el día, pero cambian por completo cuando cae la noche, aún esconden cosas que el ser humano ha olvidado o que ha decidido ignorar, por miedo, por puro instinto, porque hay lugares donde el silencio no está vacío y donde un simple silbido puede ser una trampa. Cruzamos fronteras hasta llegar a Santiago, Colombia, un pueblo donde las historias no mueren, solo se transforman con el tiempo. Allí, José Aguirre, un hombre callado, de mirada profunda, comenzó a escuchar antiguos relatos familiares, historias dichas entre susurros, entre café y velas, relatos que sin quererlo comenzaron a despertar algo en su interior, memorias que creía olvidadas, o quizás que había enterrado a propósito. Una historia contada por su tía, una mujer de voz temblorosa y ojos cansados, lo llevó de vuelta a una noche específica de su infancia. Lo recordó todo, el silencio extraño, el viento soplando con fuerza, pero los árboles, quietos, demasiado quietos, y luego una voz, su voz, dicha con claridad, con intención. José, así lo llamó, su nombre flotando en el aire, y lo más aterrador es que en esa noche no había nadie cerca. José recuerda aquella tarde con una claridad extraña. Estaba solo, en el jardín, jugando con piedras, mirando el cielo, escuchando el canto lejano de los pájaros. Todo parecía normal, hasta que escuchó la voz de su madre. «José», lo llamó, desde la cocina. Era su tono, su ritmo, su forma de decir su nombre. Sin dudar, se levantó y corrió hacia la casa. Pero al entrar, la cocina estaba vacía. Ni un ruido, ni una presencia. Solo el olor tibio del almuerzo, que aún no estaba hecho. Minutos después,
Su abuela le explicó que su madre no estaba en casa. Había ido a la tienda, a 2 calles de distancia, y no había regresado aún. Esa noche, José no pudo dormir bien, y cuando finalmente cayó en el sueño, algo lo siguió. Soñó con una sombra, oscura, alargada, sin rostro, pero con voz, la misma voz que lo había llamado. Una voz que repetía su nombre, suave, persistente, una y otra vez, cada vez más cerca. Al despertar, tenía frío, mucho frío, y al mirar sus pies, vio algo extraño. Marcas, tierra en los tobillos, como si hubiera estado caminando descalzo por el jardín. Pero no lo recordaba, no tenía forma de saberlo. Solo un pensamiento le atravesó la mente, como un susurro que no podía ignorar. Salí dormido, o me sacaron despierto. Noches después, la lluvia regresó. Caía con fuerza sobre los tejados, golpeando como si quisiera entrar. El agua corría por las ventanas, y todo parecía envuelto en ese sonido constante, casi hipnótico, el murmullo de la tormenta. José estaba despierto, mirando el techo, contando los segundos entre relámpagos y truenos, hasta que, entre el sonido del agua, algo más se dejó oír, un lamento, lejano al principio, suave, como si el viento lo arrastrara desde muy lejos, el llanto de una mujer, pero no era una sola, no era una voz, eran muchas voces de mujeres, entrelazadas, superpuestas, llorando como una sola alma desgarrada. El llanto se hizo más claro, más cerca, como si estuvieran justo afuera, del otro lado de la puerta. Nadie se atrevió a moverse, nadie respiró demasiado fuerte, y entonces alguien o algo tocó la puerta suavemente. 3 golpes, secos, lentos, pero nadie la abrió. Nadie debía hacerlo, porque todos en ese pueblo sabían que si escuchas llorar a una mujer bajo la lluvia, no es humano lo que llora. Los ancianos del pueblo lo saben, y no es superstición. No son cuentos para asustar a los niños, ni historias de fogata. Es algo más antiguo, más serio, algo que no se dice, pero que se siente. Ellos han visto, han sentido, han vivido cosas que prefieren no contar, pero sus miradas, sus silencios, lo dicen todo. Se asoman entre las cortinas con los ojos muy abiertos, no por chisme ni por costumbre. Lo hacen por defensa, por instinto, porque aprendieron, a la fuerza, que cuando algo extraño ocurre, hay que mirar, hay que estar atentos, porque no siempre basta con cerrar la puerta, no siempre basta con encender una luz. Hay cosas que no necesitan permiso para entrar, y lo peor de todo es que muchas veces entran por donde no se puede ver. ¿Por qué estos eventos siempre ocurren en pueblos pequeños? ¿Por qué lo extraño, lo imposible, prefiere lo aislado, lo olvidado? ¿Qué es lo que atrae a lo desconocido? ¿Será el silencio? Ese que se cuela entre las grietas de las paredes viejas, ese que habita en las calles vacías después del anochecer. ¿O será la historia no contada, los secretos que todos conocen, pero de los que nadie habla, generaciones enteras callando lo mismo? O tal vez es simplemente que nadie lo ve venir, nadie está preparado, y es en esa calma aparente, en esa rutina tranquila, donde lo inexplicable encuentra la grieta perfecta para entrar. Lo único cierto es esto: cada vez que uno de estos relatos se comparte, algo se mueve. En algún lugar, algo despierta, algo escucha. En Querétaro existió un hombre al que todos conocían como Don Francisco. Un hombre de pocas palabras, serio, con manos ásperas y ojos que parecían haber visto más de lo que decía. Se decía que curaba,
que conocía plantas, rezos, secretos antiguos, pero también se decía que guardaba. Nadie sabía exactamente qué, pero lo decían en voz baja, como si nombrarlo fuerte trajera consecuencias. Un día, don Francisco desapareció, sin aviso, sin dejar rastro. Su casa quedó vacía, puertas cerradas, ventanas cubiertas con trapos viejos, pero los niños del pueblo aún la miraban de reojo. Decían que por las noches se veían sombras moverse dentro, formas oscuras que no tenían dueño, y lo más extraño es que cada vez que alguien intentaba entrar, escuchaba una frase, clara, directa, susurrada muy cerca, pero no en su mente, en el aire, justo al oído, y nadie se atrevía a repetirla. Años después, la vieja casa de don Francisco fue demolida. Ya nadie la reclamaba, ya nadie se atrevía siquiera a mirarla demasiado, pero entre los escombros, algo apareció, un objeto simple, polvoriento, una libreta, de tapas gastadas, con un lazo que parecía haberse cerrado solo. Dentro, páginas y páginas, todas escritas a mano, con una letra firme, apretada. Había nombres, fechas, símbolos, que nadie pudo descifrar del todo. Algunos nombres eran de personas conocidas, del pueblo, vecinos, amigos, pero también estaban aquellos que habían desaparecido. Personas que, con el tiempo, fueron olvidadas, nombres que ya no se decían, hasta que esa libreta los trajo de vuelta, y entonces el silencio volvió a pesar, porque todos entendieron algo sin necesidad de decirlo. Don Francisco no solo curaba, también recordaba. Ahora te pregunto a ti, sí, a ti que estás escuchando esto, ¿qué secretos esconde tu pueblo? ¿Qué historia duerme bajo sus calles o detrás de esas ventanas que siempre están cerradas? ¿Qué viste una vez y preferiste no recordar? ¿Un susurro entre los árboles? ¿Un rostro donde no debería haber ninguno? ¿Un sueño que, tal vez, no fue un sueño? Déjalo en los comentarios o mándanos tu historia. Puede parecer pequeña, pero recuerda, todo comienza con algo que nadie más vio. Tal vez tú seas parte del próximo episodio.